database. Bueno, pues esto conlleva a elegir, necesitamos elegir un tipo, un estilo arquitectónico de base de datos y pues empezarlo a llevar a cabo la implementación. Entonces ahorita nosotros en las prácticas pues solamente hemos hecho una transformación, hemos llegado a una tabla de hechos que es una transformación temporal de los datos, ¿no? Para, digamos, analizarlos en nivel histórico. Pero todavía no es un data warehouse, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues crear ya la estructura de la base de datos histórica para empezar a laminar. Ya vimos cómo empezar a laminar a partir de los cubos de datos. Ajá. Pero el cubo de datos, pues siempre se va a mover sobre las dimensiones, ¿no? O sea, formalmente un cubo de datos trabaja sobre dimensiones, no trabaja sobre atributos de una dimensión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería un atributo de una dimensión? Bueno, pues sería el tiempo, ¿sí? Se supone que el tiempo, pues es un atributo, es una columna indivisible, ¿no? Ajá, no se puede dividir, es atómica. Todas esas cosas que hemos estado viendo, ¿no? Incluso, pues, se puede dividir en día de la semana, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hablamos de tiempo, y digo, por ejemplo, voy a agrupar los datos de los ingresos del metro por día, ¿sí? No estoy hablando de la dimensión día, creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? O voy a hacer una agrupación, un resumen de ingresos del metro por mes. No estoy hablando de la dimensión mes, estamos hablando de la dimensión tiempo. El mes, el año, el día de la semana, el número de la semana, son atributos de la dimensión tiempo, ¿sí? Entonces, todos los datos yo los puedo proyectar a partir de alguna de sus atributos de dimensiones, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se supone que vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar dos grandes cosas. El- la tabla de hechos, fact table, y la dimension table. Bueno, esas dos cosas es la base de un modelo multidimensional de datos. ¿Sí? La base de datos histórica está basada, trabaja sobre ¿no? ¿Por qué es un enfoque multidimensional? Porque permite generar diferentes vistas de los datos. ¿Sí? Bajo la forma de un cubo de datos. Con lo que ya habíamos visto nosotros con el grupo y todo eso. Es un pequeño piso de datos que tomamos la forma de dimensión, y esa dimensión y la aplicamos en una medida estadística sobre alguna. Entonces, como lo dice aquí, un cubo de datos como unas ventas permite modelar, permite a los datos ser modelados en múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, las ventas giran alrededor de diferentes, al menos en dos dimensiones, en tiempo y en espacio. ¿Sí? Entonces, la base de todo el modelo multidimensional es distinguir dimensiones de tablas y tablas de hechos. ¿No? ¿Qué es una dimensión de qué es una dimension table o una tabla de dimensión? Ajá. Bueno, pues es toda aquella tabla que es capaz de describir o proyectarlos es capaz de distinguir o de agrupar a los datos en cierta temática. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos la temática principal de los datos o la temática, por ejemplo, de ventas o de productos. ¿No? Y, por ejemplo, esta dimensión del item, del producto, tiene tres atributos de dimensión, ¿no? Que es el nombre, la marca y el tipo de producto, ¿no? Entonces, yo puedo agrupar todas las ventas a partir de esta dimensión temática que es el producto, ¿no? O puedo trabajar con dimensiones de tiempo, ¿no? Aquí, vean, por ejemplo, en este caso, el tiempo se divide en día de la semana, en día, en week, en mes, en este quarter, creo que es trimestre, cuatrimestre, no recuerdo, y año. Ajá. Entonces, son atributos de la dimensión del tiempo. Ajá. Item, brand name, todo eso, item name, brand y type, son atributos de la dimensión temática item, ¿no? Entonces, cuando yo estoy creando la estructura del Data Warehouse, la Historical Database, debo de identificar cuáles son todas esos atributos de dimensión. ¿Sí?
En un modelo relacional, pues a lo mejor no me importa tener, no me importa distinguir, por ejemplo, el día de la semana o el día o el día de o la semana del año. Pues no me interesa, ¿no? Si tengo la tabla de ventas, pues yo pongo esos datos directamente en el evento de vender algo, ¿no? Y ya se acabó. Ajá, pero aquí no. Sí, aquí más bien el estilo arquitectónico de una base de datos histórica es identificar todas las dimensiones posibles. Y la dimensión siempre va a ser aquella característica que permite agrupar los datos de diferente manera. ¿Sí? Entonces, yo puedo agrupar los datos por tiempo. Ajá, y puedo proyectarlos. Ajá, puedo crear vistas de esos datos ocupando algunos de los atributos de la dimensión, ¿no? ¿Qué otro atributo de la dimensión se les ocurre para el caso del tiempo? Tenemos día, tenemos week, tenemos mes, tenemos eh, trimestre o cuatrimestre y tenemos el año. Qué otra cosa se les ocurre? Pues la hora, ¿no? También puede ser, ¿no? Podemos llegar a ese nivel de descripción por hora. ¿Qué más? ¿El qué, perdón? La estación del año, es correcto. Ok. No es lo mismo agrupar los datos por cuatrimestre que por estación del año, ¿no? ¿Dónde venderé más agua, primavera o en invierno? Depende, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, sería interesante saber el día, si hoy es un día festivo, ¿no? O bueno, se celebra algo. Sería parte de la dimensión de tiempo, saber cómo le llaman en inglés, los holidays, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos en 10 de mayo, como diría saber si vendo más el 10 de mayo, cuando se celebra el Día de las Madres, conviene, ¿no? Entonces, una característica de las dimension tables es que yo puedo tener la capacidad de poder enriquecerlas, ¿sí? Por eso les digo que no es nada más. Cuando yo construyo una base de datos en un proyecto, aunque esté ocupando un enfoque relacional o incluso hasta uno no relacional, ajá, pues yo simplemente me limito a modelar la información que el negocio me da. O sea, si voy a hacer la base de datos del SAIS, pues no voy a andar inventando tributos, ¿no? Tal vez algunos que sean útiles y que el negocio me la pruebe, pero me voy a limitar a modelar la necesidad del negocio y hacer algunas propuestas hasta ahí, ¿no? Pero en cambio en el enfoque de datos es distinto, ¿no? En el enfoque de datos, entre más enriquecidas tenga estas dimensiones, mayor es la probabilidad de que yo pueda descubrir conocimiento nuevo, ¿no? Como les acabo ese es el objetivo de la minería de datos, ¿no? Como les acabo de indicar, ¿no? Si yo agrego el holiday o una descripción del holiday, ajá, puedo entonces agrupar los datos por un atributo de dimensión, ¿sí? De festividad, identificar si de acuerdo al día festivo es que vendo más, ¿no? Puede ser. Y eso es algo, información que originalmente yo no tengo en el modelo relacional de ventas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué debemos de concluir? Que conforme nosotros hagamos el análisis, el entendimiento de los datos, ¿sí? Podemos enriquecer las dimensiones, agregando información incluso más allá de la que nos está ofreciendo el negocio. Muchas veces es así. Bueno, mm, no podemos generalizar, pero eh, a veces cuando logramos enriquecer las dimensiones es cuando mejor obtenemos resultados en el proceso de minado. ¿Sí? Bueno, hasta aquí alguna pregunta con el Dimension Table. Ok. Otro ejemplo, pues, es el espacio, ¿no? Ya hemos hablado mucho del espacio y el espacio es una dimensión por defecto. Casi, pues, de hecho, en ciencias de la computación hay un área que se llama análisis espacio-temporal, que pertenece al área de sistemas de información geográfica. Es un área ya vieja, ¿no? Pero que toma mucha relevancia el día de hoy por los datos, porque está basada en la ley de la geografía y primera, la primera ley de geografía dice que si tú eres capaz de ubicar algo en el tiempo y en el espacio,
pues seguramente lo puedes relacionar con algo más, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hoy en día esa área de análisis espaciotemporal. Entonces, casi cuando la mayoría cuando los datos tienen esas dos dimensiones, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, el fact table, ¿no? Dice, el fact table contiene las medidas, ¿no? Que pudiera ser como dice aquí, puede ser la venta en dólares, ¿no? Dice, y contiene las llaves a cada una de las tablas de dimensión relacionadas, ¿sí? Esto ya se vuelve cada vez más interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso, o sea, entonces para poder identificar una fact table, pues yo necesito distinguirla por dos cosas, ¿no? Porque detecto que hay columnas numéricas, ajá, tenemos columnas numéricas que muy probablemente que más bien esas columnas numéricas describen, ¿no? La parte más importante del conjunto de datos, ¿no? Si es el caso de ventas, bueno, pues la columna de ventas es la parte más importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los boletos del metro, ¿sí? ¿Cuál sería cuál sería una columna de medida? Los ingresos, ¿no? Los montos del ingreso. Y eso recordando que, bueno, tenemos muchas de estas tablas, ¿no? Y se acuerdan que uno de los problemas que teníamos con esta tabla es que tenía muchas columnas de ingreso, ¿no? Y eso pues nos mete en problemas porque pues hace difícil el cálculo hace difícil el cálculo pues el cálculo histórico de los datos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Uh-huh. Esas actualizaciones de Windows. Bueno, aquí está, ¿no? Entonces vean cómo está toda la cuestión todas esas podrían ser columnas de medición, ¿no? Que bueno, ya vimos que la estructura no lo permite para hacer un análisis histórico, ¿sí? Este, por ejemplo, en el caso de los incidentes viales, ajá, esa tabla que ya han ocupado mucho, ¿cuál podría ser una columna de medición? ¿Cuál podría ser aquella columna numérica que representa el valor numérico más importante del evento o del hecho? Recuerden que es fact table. Fact table son una tabla de hechos. Una venta es un hecho. Ajá. La venta de un boleto o los ingresos de la línea del metro es un evento, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en el caso de incidentes viales, ¿cuál sería una columna de medida? Puede ser latitud-longitud, pero no exactamente, ¿no? Latitud-longitud, pues describe una posición en el espacio, ¿no? Es parte de la dimensión del espacio, ¿no? Pero de principio, bueno, es una buena hipótesis, es una buena. El folio, ¿no? El folio, ¿qué es? Es una llave primaria, ¿no? Podría ser los días, ¿no? Podría ser. mm, Bueno, más bien no tanto, ¿no? Porque el tipo de accidente es lo que describe al evento, ¿no? Del incidente vial, ¿no? Si es un atropellamiento, una cosa así. El mes, pues nos indica, es parte del tiempo, ¿no? Nos indican qué mes ocurrió. Ajá. ¿Hay o no hay una columna de medición, una columna numérica, cuyo valor es divisible y describe al evento de un incidente vial de manera, pues, única o de manera singular, ¿no? ¿Cuál? Bueno, la pregunta es, ¿hay o no hay? No, no la hay. Así es. En este caso, son hechos cualitativos, ¿no? O sea, ocurre un incidente vial, quiero saber en dónde
y cómo, ¿no? Ajá. El hecho no es cualitativo, no es cuantitativo. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasaría si me dijera entonces qué pasaría si tuviéramos la columna número de afectados? Esa columna ya es cuantitativa, ¿no? No es cualitativa. No es categórica como el tipo de incidente del incidente vial, como la columna incidente-C4. Esto es cualitativo. Ajá. Si tuviéramos una columna que dijera número de accidentados, por así decirlo, o número de afectados, eso sí, es una columna cuantitativa, numérica, ajá, que describe a cada hecho que corresponde a cada hecho de un incidente vial, a cada hecho o evento de un incidente vial. ¿Sí lo ven? Entonces, el hecho produce una variable de medición cualitativa que me indica algún tipo de impacto. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí la medida no es, no es explícita, la medida está implícita. ¿Cuál es la medida aquí entonces que se produce? ¿Cuál es la única medida que podría producir? Ya la han hecho, ¿no? Pues el conteo, ¿no? Cuando voy contando cada tipo de accidente, esa es la medida que estoy haciendo. O sea, está implícita la medida. Ajá. Pues a lo más a lo que me puedo limitar es a contar los incidentes. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Por ejemplo, si yo tuviera un dataset de tweets, ¿no? ¿Dónde estaría la medida? Vamos a ver. No, es que está muy lenta la red, no sé qué le pasa. Denme chance porque está muy, muy lenta la red. Aquí está una tabla que dice publicaciones traídas, ¿no? Pongan atención porque esos ejemplos son los que les van a ayudar hay un comentario, a ver qué dice. El folio es como hacer un catálogo, ¿no? Bueno, más bien el catálogo es cuando tú identificas. ¿Qué es un catálogo en base de datos? Es una tabla que necesito. Bueno, un catálogo se necesita para poder pasar a un estado de operación de la base de datos, ¿sí? O sea, yo tengo el catálogo, tengo una base de datos de ventas y mi tabla principal es la de ventas. ¿Qué necesito para poder vender? Productos. Entonces necesito el catálogo de productos. Entonces, antes de vender, ¿qué necesito tener cargado? Pues el catálogo de productos, ¿no? O el catálogo de clientes. Ajá. Sin eso no puedo vender. Eso es un catálogo. Igual, ¿no? Es como si yo quisiera hacer el login en Gmail, por ejemplo, ¿no? Antes de hacer el login, ¿qué necesito? Pues registrarme. Entonces necesito el catálogo. Bueno, entre paréntesis, ¿no? Necesito el catálogo de usuarios, ¿no? Antes de hacer el login. Ajá. Pero bueno, entre otras cosas, ¿no? Este, ahí está, por ejemplo, esta tabla de tweets, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las medidas? Así es. Las reacciones, ¿no? Porque yo puedo, por ejemplo, hacer una estadística y sacar cuáles son los likes que más, los tweets que más tuvieron likes en el 2018, ¿no? Los shares, por ejemplo, también podría ser el tweet, el evento de crear un tweet genera dos variables cuantitativas, ¿no? Los likes y los shares. Entonces, los likes y los shares describen de manera cuantitativa este, a esa publicación de Twitter, ¿no? Entonces, otro ejemplo, un último ejemplo y nos vamos.
Por ejemplo, en el catálogo, perdón, en la tabla de medición de calidad del aire, ¿no? Que hemos estado viendo muchas veces. Ajá. ¿Cuál sería la columna de medición? Bueno, pues es obvio, ¿no? Esta, ¿no? Esa sería nuestra columna de medición. ¿Por qué? Porque cada evento, cada hecho, bueno, si la base de datos es de contaminación del aire, bueno, entonces cada medición de un contaminante es un hecho, es un evento. Ese evento genera una variable cuantitativa, ¿no? Ajá, numérica, ¿sí? Que describe a ese evento, ¿sí? El evento de medir, creo que es el CO2, bueno, el dióxido de carbono, genera un valor cuantitativo, ¿sí? De menos 99 en este caso. Así es, los likes y los shares. Entonces, aquí generamos tenemos una sola medida, ajá, que es pues valga la redundancia, la medición del contaminante, ¿sí? Entonces, eso es lo que diferencia eh, a la tabla de hechos de una tabla de dimensiones. Ujú. Bueno, ok. Entonces tenemos pues que cada uno de estos, eh, podemos encontrar n cuboides de base nd o a la n. Ajá. Ya lo hemos dicho que eran cuboides, ¿sí? Que son las proyecciones de los datos o son las vistas de los datos. Ajá. Y normalmente estos pues van a contener a algunas dimensiones, ¿no? En particular, 2, 3, 4 dimensiones. Ya habíamos visto esto, ¿no? Si no mal recuerdo. Era la latiz, ¿no? Lo habíamos visto ya por primera vez, pero bueno, ahora lo vamos a ver bajo la estructura de dimensiones, ¿sí? Uh -huh. Ya no voy a volver a comentar, ya lo habíamos visto, ya estamos, esto ya es la unidad 3. La unidad 3 es, bueno, me falta poner ahí en el grupo, en el Classroom, los temas de la unidad 3, pero en sí todos los temas de la unidad 3 tienen que ver con la arquitectura del Data Warehouse, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto, la latiz es toda esta estructura de cuboides, toda esta familia de cuboides, que me permite ir explorando los datos de una forma ordenada, en teoría ordenada, ¿no? ¿Sí? Porque yo no puedo generar más cubos, estoy limitado a generar tantos cubos como tantas dimensiones tengo. Ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? ¿Cuántos cubos tengo aquí, por ejemplo? Con 4 dimensiones. Bueno, cuéntelos, ¿no? Cada nodo de la red es un cubo, o un cuboide. Uh-huh. En sí, toda la familia de cuboides, conoce lo que se le conoce como el cubo de datos. Ajá. Cada cuboide, ajá, o cada pequeño cubo es una partecita, es una proyección de los datos con cada una de las dimensiones. ¿Cuántos tenemos aquí, por ejemplo? ¿Cuántos cubos son? Tenemos 16, ¿no? Es 2 a la 4. ¿Por qué es 2 a la 4? Bueno, porque n son 4 dimensiones y 2 a la n, pues es para ver las posibles combinaciones que vamos a tener conforme vamos eliminando dimensiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa eso de eliminar dimensiones? Bueno, en la exploración de los datos, pues primero yo puedo utilizar todas las dimensiones, ¿no? Ajá, para proyectar un cubo. Al hacer esto, ajá, yo estoy utilizando muchas dimensiones, muchas columnas y pocos registros. La capacidad de resumir los datos cuando tengo un cubo con todas las dimensiones, o un cubo base, como aquí lo dice, ajá, es mínima, no es un cubo muy, muy específico. Habíamos dicho que aquí habían operaciones de tipo drill down, ¿no? Que son muy, muy, muy específicas, ¿no? Cuando tengo cubos, por ejemplo, de una sola dimensión, como el time, cuando ocupo time o item, ¿sí? Es cuando tengo una alta probabilidad de resumir los datos. O sea, tengo pocas columnas y arraso casi con todos los registros, ¿sí? Eso es lo que hacíamos con Tableau, perdón, con RapidMiner. ¿Se acuerdan que con RapidMiner vimos unas gráficas de distribución de los datos?
ajá, era porque ocupábamos una sola dimensión y teníamos cubos de tipo, cuboides de tipo 1D, de una sola dimensión, ¿no? Entonces, esta familia de cubos se va obteniendo haciendo el cálculo de 2 a la n, ajá, y en cada nivel de los cubos, en cada nivel de exploración, voy quitando una dimensión. De tal manera que entonces a este nivel tengo los cubos con 3 dimensiones, a este nivel los cubos con 2 dimensiones, a este otro nivel los cubos con una sola dimensión, ¿no? Ajá. Y bueno, la suma de todas las dimensiones pues me da el total de los registros, ¿sí? ¿Por qué están conectados entre sí? Ah, bueno, porque se supone que, por ejemplo, de este cubo, al quitar una dimensión, ¿sí? Voy a generar combinaciones de 2 dimensiones tomando 3 elementos, ¿no? Que es este de acá, ¿sí? Cuando genero este nivel, bueno, voy a generar cubos de 3 dimensiones tomando, ajá, bueno, voy a combinar 4 dimensiones, ajá, en 3 espacios, ¿no? En cubos que tienen nada más 3 dimensiones, ¿sí? Y por eso es que aquí tenemos nada más 4 cubos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, la cantidad de combinaciones para el nivel 2, pues son un poquito más, son 6. Ajá. Pasamos de 4, de 6, otra vez a 4, y la sumatoria total, pues me da los 16 cubos. ¿Sí? Entonces, por eso es que se generan esas líneas, ¿no? Porque de time, item y location, bueno, al generar, pues, el segundo nivel de la familia de los cubos, ajá, bueno, pues de aquí entonces saco item, ajá, y saco time, ¿no? De este otro cubo, bueno, podría combinar time y location, ¿no? De este otro cubo de aquí, puedo generar, por ejemplo, item y location, y hasta ahí, nada más. Por eso es que de este cubo puedo generar otros 3, y de este otro cubo puedo generar otros 3, y así. Y lo voy marcando con estas relaciones o con estos vínculos a cada uno de los cubos que voy generando, a cada combinación. Por eso es que se ve así como latiz. En realidad es que no se implementa, ¿no? Sino es que más bien así se vería como un camino de exploración. Entonces, es toda la forma, es como una ruta de exploración de los datos. Esa es a diferencia de la gente de estadística, que bueno, ellos directamente plantean preguntas y hacen pues las consultas a los datos, ¿no? Aquí en ingeniería de datos, en computer science, a nivel algorítmico, esta es la forma en la que podríamos explorar los datos de manera ordenada. La pregunta es, ¿cuándo acabaríamos de explorar los datos? ¿De qué dependería? Obviamente de la cantidad de datos, pero ¿de qué más? Bueno, el poder de cómputo también influye de eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué habíamos dicho de los atributos de dimensión? ¿Qué pasa si en la dimensión de tiempo tengo 8 atributos de dimensión, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tardaría de ir probando cada uno? Ahora, puedo combinar 2 atributos de dimensión al mismo tiempo, ¿no? Entonces la cosa se vuelve más complicada. Entonces, aunque es una estructura ordenada pues por decirlo así, de hacer rutas de exploración de los datos, si tengo muchos atributos de dimensión, pues esa cosa podemos tardar mucho tiempo, ¿no? Bueno, corres un programa y que lo haga todo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a llevar revisar cada cubo de datos con, en donde se va tomando cada una de los atributos de dimensión? ¿Cuánto tiempo te llevaría eso? Revisarlo. No generarlo, a lo mejor generarlo lo haces en un par de horas, ¿no? Con un equipo relativamente, pues, aceptable, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te llevaría validarlo, analizarlo? Pues no sabemos, ¿no? Es algo que te puede llevar mucho tiempo. Y créanme que no acabaríamos. Entonces, de ahí pues, no todos los cubos van a servir, no todos los cubos son útiles, ¿sí? Hay algoritmos, por ejemplo, en esta materia cuando se da en, cuando la dan ahí en posgrado, ¿sí? Se ven algunos algoritmos para poder optimizar la generación de cubos, ¿no? Entonces hay algoritmos que van midiendo, por decirlo así,
la cantidad de información, ¿no?, que tú tienes en en un cubo de datos, y con esa cantidad de información, pues descartando, vas dejando los cubos que tienen la mayor cantidad de información, ¿no? Pero pues en nuestro caso no vamos a ver eso. Si lo vemos, créanme que si de por sí se les hace pesado, ahora viendo todo el tema de optimización de cubos, pues es más pesado, ¿no? Bueno, quería mostrarles por aquí cómo se ve la latiz con un ejemplo de precisamente con un atributo de dimensión, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Bueno, ya lo veo. Aquí está. Ese es un cuboide, es un cubo de 3 dimensiones. De hecho, sería como la latiz del cubo de datos bueno, sería todo el cubo de datos de la base de datos de contaminación del aire, ¿no? Entonces, vean, yo tengo aquí el cambio, aquí day of week, ajá, es un atributo de la dimensión del tiempo, ¿no? Entonces, tomo el día de la semana y combino con el ID de estación y con el ID de elemento, ¿no? Pero así me la puedo llevar, puedo generar todos los cubos de datos que tengo aquí, o sea, 2 a la 3, los 8 cubos, puedo generarlos con ese solo atributo, ¿no?, de la dimensión, y eso pues va afectando cada vez más va cambiando cada vez más el cálculo y va generando cubos de datos diferentes, ¿sí? No es lo mismo hacer un cubo de datos con el ID de time que hacerlo con day o week. Ajá. Entonces, por eso es que aquí le pusimos esta flecha para indicar que day of week es un atributo del tiempo. Ajá. Entonces, claro, yo tengo, por ejemplo, aquí la estación, el ID de estación, pero la estación, ¿cuántos atributos tiene? Tiene el nombre de la estación, tiene la delegación y tiene las coordenadas geográficas. Ajá. Aquí está, de hecho, podemos ver ahorita rápidamente. Entonces, yo tengo la dimensión de la estación de monitoreo. Ajá. La estación de monitoreo es una dimensión temática, pero esa dimensión temática tiene todo esto. ¿Sí lo ven? Por eso es que puedo agrupar los datos por delegación, porque a una delegación le pueden corresponder más de una estación de monitoreo. Entonces, allí hago un agregado. De la estación de la dimensión estación de monitoreo, ocupo el atributo delegación y genero toda una familia de cubos. Ajá. O sea que esta familia de cubos puede ir variando dependiendo de cuántos atributos tenga en cada una de las dimensiones. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? O sea, no se vayan con la finta, ¿eh? Aquí adentro hay más cosas. ¿Sí? Entonces, si yo escojo un atributo de dimensión para toda esta latiz, es un cubo de datos diferente, es una familia de cubos de datos diferente. Si en vez de time ocupo año, es toda una matriz es toda una familia de cubos diferente. ¿Sí? Bueno, ok, ahora sí, vamos a entrar a la parte conceptual. Esa es una pequeña introducción. Después vamos a ver puntualmente cómo lo maneja el libro de minería de datos. ¿Sí? Hay 3 estilos arquitectónicos básicos para base de datos históricas estructuradas. Ajá. Uno de ellos es el modelo en estrella, el Star Scheme, ¿no? ¿Cómo está hecho? Bueno, aquí dice, es una fact table en medio de todo el esquema y al cual conectamos un conjunto de dimensiones. Es el más básico. ¿No? Luego sigue el Snowflake, ¿no?, el Snowflake Scheme o el esquema de copo de nieve, ¿sí? Que es una refinación, es un refinamiento del modelo en estrella, donde vamos creando subdimensiones o dimensiones de la dimensión. Ajá. Bueno, ¿qué pasa entonces si al tiempo le pongo los días de contingencia?
A lo mejor vendo más cuando hay días de contingencia, como ayer. A lo mejor vendo menos, ¿no? ¿Qué pasa entonces si a los holidays, por ejemplo, ajá, no sé, probablemente quiero poner, hoy se festeja el Día de la Madre, ¿no? Ajá. Pero quiero poner si se hace, si es vamos a suponer que es una base de datos de ventas internacionales. Eh, el Día de las Madres en México es el 10 de mayo. En Chile, ¿cuándo es, por ejemplo? Creo que es en abril, ¿no? Una cosa así. En Argentina, ¿cuándo será? ¿Quién sabe? ¿No? En Estados Unidos creo que ni lo celebran, ¿no? Creo que no. Por ejemplo, en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, ¿no? Ajá. En México no celebramos eso. Entonces se van dando cuenta que el tiempo, que si yo genero, o sea, no basta con decir que voy a generar, que voy a agregar en la tabla, en la tabla, en la dimension table del tiempo, una columna que diga holiday, ¿no? O día festivo. Sino que yo puedo generar toda una nueva dimensión, toda una nueva, una dimension table con toda la información que tenga de los holidays, ¿no? Puede ser por fecha, puedo poner la descripción, la fecha y en qué país se celebra en esa fecha. ¿Sí lo ven? Entonces la exploración de datos ya cambia bastante. Ajá. Cuando presento un caso de esos, estoy hablando entonces de un esquema de Snowflake, ¿sí? Por eso dice aquí que es una como normalización de un conjunto pequeño de dimension tables o de tablas de dimensiones, formando más bien creando una forma similar a un copo de nieve. Bueno, yo nunca he visto un copo de nieve, pero entonces, es muy simple. Ajá. Creo dimensiones de las dimensiones. Se acabó. Ajá. Y el fact constellation, que es lo mismo, pero ahora tengo múltiples fact tables, tengo varias tablas de hechos. ¿Sí? Ajá. Tengo varias tablas de hechos que conectan a todas, que tienen, tengo dos tablas de hechos, por ejemplo, que comparten la dimensión del tiempo y la dimensión del espacio. Si estoy en ese caso, estoy en un fact constellation, ¿no? Puede darse el caso, algunos de ustedes pueden llegar a trabajar, por ejemplo, la base de datos de crímenes, ajá, y podría trabajar, no sé, la base de datos de calidad del aire. Y si lo que quieren buscar es una correlación, porque los crímenes se incrementan cuando se incrementa la contaminación, ¿no? Eso puede ser un patrón, puede ser, y ahí tengo dos factores, ¿no? Los crímenes y la contaminación del aire. Y ambos comparten las tablas de, por ejemplo, de delegación, ¿no? Y la tabla del tiempo. Ahora, físicamente, ¿cómo se ve esto? Vamos a ver. Es muy sencillo. Ahí está. Ese es el modelo en estrella. ¿Qué característica? Decía muy clara la definición del Dimension Table, ¿no? Dice entonces que tiene las medidas y tiene puros IDs con los que conecta a las Dimension Tables, ¿no? Si lo cumple, esta definición si lo cumple este ejemplo. Así es, ¿no? Tiene un key, un time key, un item key, un branch key, un location key. Ajá. ¿Habían visto un catálogo del tiempo? O sea, imagínense, es como si fuéramos a ver la tabla del size, ajá, y en vez de que tengamos la fecha de cuando se registra su calificación, ajá, tuviéramos un ID de fecha. Entonces voy y busco esa fecha en un catálogo de fechas. ¿Sí? Mínimo ese catálogo, ¿cuánto va a tener? Ah, bueno, pues no sé, si el size empezó a operar desde el año 2000, va a tener todos los días del año 2000 hasta el año 2022, ¿no? Y todas las horas. Entonces, el mínimo sería el número de años por 365 por 24 horas. Eso es todo lo que tendría esta tabla, esa dimensión, ese catálogo del tiempo, por así decirlo. ¿Sí lo ven? De hecho, aquí por aquí tenía
Hace mucho se los mostré, no estoy seguro si fue a ustedes, pero de hecho SQL Server cuando trabaja con el motor, con los servicios de minería de datos, genera catálogos del tiempo o dimension tables del tiempo, ¿no? Creo que está aquí. O no, más bien, la tuve que borrar. Era una tabla de salud que tenía y ahí había una. No, creo que está aquí. Aquí está, miren, ¿ya vieron? Dimensión fecha. ¿Lo vieron? Ahí trae todos los días desde el año 2000 hasta el 2015, si no mal recuerdo. Vamos a correrlo y ver todo lo que tiene. Tiene 10.958 fechas. ¿Sí lo ven? Trae el día de la semana, un prefijo, un día de la semana, un day of week, día del año, semana del mes, nombre del mes, quarter creo que es cuatrimestre, no recuerdo. Ajá. Ah, miren, ¿ya vieron? Trae hasta un holiday text, ajá, para indicar si es un día festivo, bueno, una celebración, ¿no? Entonces, vean cómo si cambio yo un poco esto, porque la tabla de tiempo debería tener puros IDs, ¿sí? Y las medidas solitas como tal. Ajá. Luego tengo el branch, por ejemplo, que es otra dimensión, tiene su llave, su tipo. Tengo el item, ¿no? Que sería también toda la dimensión temática y el location, ¿no? De aquí, por ejemplo, ya ven que la definición decía que podíamos normalizar dimensiones, ¿no? El concepto ese concepto de normalizar viene de base de datos, ¿no? Que significa es atomizar, ¿no? Separar cosas de una tabla, ¿no? Todavía dejar más, es purificar una tabla. Bueno, ¿qué dimensiones creen que se podría purificar ahí? O sea, que todavía tienen alguna semántica, algún significado pegado. Ok, en location, sí, es correcto. ¿A quién podríamos separar? Crear una subdimensión o purificar o le llaman esto normalizar, ¿no? ¿Se recuerdan esos bases de datos que era normalizar? Era cuando yo tenía una tabla donde tenía peras y manzanas. En una tabla tengo peras y manzanas. Y normalizar es identificar cuáles son los atributos de la manzana y crear la tabla manzana y dejar la tabla peras. Eso es normalizar. Entonces, aquí puede ver que haya dimensiones que todavía se puedan purificar, se puedan normalizar o se puedan separar. Por ejemplo, ciudad, ¿no? CD se puede extraer, se puede crear una subdimensión, ¿no? Ah, por ejemplo, en item, ¿qué podría ser el supplier, no? ¿Sí lo ven? Supplier type, estás hablando de tipos de proveedores. El proveedor puede tener un nombre, puede tener una dirección, etcétera, ¿no? El time, pues ya sería mucho, ¿no? Todavía purificarlo, ¿no? Ya, así ya está bien. Ahí está, ¿no? Vean, por ejemplo, ese es el famoso Snowflake. Creo subdimensiones. Entonces el item tiene una dimensión que es de supplier. El supplier tiene un nombre y tiene una clave y puedo meter más cosas. Ahora, ¿qué demonios garantiza estos modelos? Pues garantiza lo que les decía al principio de la clase. Garantiza que podamos enriquecer las dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, en el supplier, bueno, ¿qué podría poner? Tal vez su dirección, ¿no? Tal vez podría poner los ingresos brutos que tiene, algún valor, puedo agregar alguna columna que sea de valor para el análisis, que no necesariamente lo tenía contemplado el dueño de los datos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vean, en CD se creó CD Key, ajá, y enriquecí la dimensión, ¿no? Puse la ciudad, el nombre de la ciudad y puse el estado y la provincia a la que pertenece y el país. Entonces enriquecí todavía más la ciudad, ¿no? Enriquecí más la dimensión.
Puede ser que mejoro la estructura de las dimensiones con los datos que tiene el cliente, o puede ser que yo agrego nueva información a las dimensiones del cliente y entonces potencio más mi análisis. Ajá. Y ya está. Eso es todo. ¿Qué pasa con el modelo, el FAC Constellation? Bueno, pues tengo la tabla de hechos de ventas, ahora tengo el shipping fact table, ¿no? Que sería como el envío de la mercancía, ¿no? Vean cómo es la misma estructura, comparten el tiempo, tienen el key del tiempo, item, comparten el item, tienen el key del item, crea una nueva dimensión que es el shipper, bueno, quien envía los productos, por medio de que lo envía, la dirección de front location to location, front location to location, bueno, si se dan cuenta son atributos del fact table, ¿no? ¿Se vale ponerlos? Bueno, pues sí, pero siempre y cuando pues lo manejes a nivel de dimensión, ¿no? Entonces, por eso es que el from location to location, pues está haciendo uso de la dimensión de location, ¿no? Y sigue conservando los keys, ¿no? Bueno, estos son keys, son los IDs de la ubicación, ¿no? Y tiene sus propias medidas, ¿no? El costo de los dólares y las unidades que se enviaron, ¿no? Vean cómo el shipper, pues también comparte el location, ¿no? Entonces, ¿parece un modelo relacional? Pues sí, parece. Pero semánticamente, su significado es muy distinto, ¿no? Porque esa dimensión yo la puedo ir enriqueciendo conforme lo que necesito, o conforme lo que necesite cruzar. Uh -huh. Bueno, pregunta de examen, por ejemplo. Hasta aquí, bueno, antes de preguntar, ¿hasta aquí tienen algún comentario o duda? ¿Sí va quedando claro esto? Ok, entonces ahora sí viene la pregunta. Esta es nuestra tabla de contaminación del aire que hemos ocupado a lo largo del semestre. Uh -huh. La pregunta aquí es, ¿esta tabla en qué modelo de Data Warehouse está? ¿En qué modelo de base de datos histórica está? ¿Cuál de los tres que hemos mencionado está usando? Ahí está la estrella, ¿no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Puedo poner de nuevo la tabla, profesor, por favor? Ahí está la tabla. Bueno, sí, sería como algo de estrella, ¿no? Porque los IDs que tiene, que está utilizando tablas auxiliares, donde Podría ser la estrella, pero no está en ninguno de los tres. ¿Por qué? Por la dimensión del tiempo. La dimensión del tiempo está descompuesta ahí mismo dentro de la tabla de hechos. Por lo tanto, no está en ninguno de los tres. Ajá. ¿Cómo se vería si estuviera en alguno de estos, ¿no? Así. Vean cómo quedaría. Ahí está, ¿no? Ahora sí tengo la ID de estación, tengo la ID de elemento, tengo la medición como tal y tengo la ID del tiempo. ¿Sí lo ven? De hecho, aquí se repite, ¿no?
Es que va variando por hora, ¿no? Se supone que es diferente elemento. Pues más o menos así se vería. Tendría que estar variando el ID del tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo se vería el ID del tiempo? Pues como el catálogo que vimos hace un rato, ¿no? Es la hora cero del día 18, del día 15, del día de la semana 1, 2008, la fecha completa y su ID, que sería 2008, el 11 del 8 y la hora, ¿no? Para que más o menos pues se viera diferente. Eso correspondería al ID de este día a esa hora. Ajá. Pues ese ID corresponde a un día de la semana y a una hora en específico. Mínimo, la dimensión del tiempo tendría que tener la cantidad de años por 365 por 24 horas, ¿no? Porque necesito un ID de cada día para cada hora, ¿no? Y de esa forma, entonces ya podría generar, pues, pues algo como esto, ¿no? De hecho, aquí tendríamos que revisar algo porque aquí no está variando. Aquí debería estar variando porque si no está, porque ese es el ID de estación, ese es el ID de elemento y esa es la medición. Entonces aquí debería tener, si no varía, no está variando, se dan cuenta, es el mismo registro. Hay que revisar por qué, pero bueno, eso ya lo vemos en otro momento. Entonces, más o menos esto es así como debería de ir quedando este modelo como tal, base de datos, o sea, sigue siendo una base de datos histórica, sí, pero no están en ningún modelo de estos. Ajá. ¿Qué implica que no esté así? Bueno, pues, no pasa nada, ¿no? El Tableau, le dejas menos chamba a Tableau. Ajá. De hecho, una de las desventajas de este esquema, lo vamos a ver, la siguiente clase vamos a profundizar en el libro, vamos a agarrar la lectura del libro y profundizar en esto. Ajá. De hecho, una de las desventajas, que en el mismo libro lo maneja, es que, pues, para poder hacer un cubo de datos tienes que arrastrar información de muchos lados, tienes que hacer muchos joins, tienes que hacer muchas reuniones para crear el cubo de datos, ¿sí? Es una desventaja. Ajá. Pero la enorme ventaja es que toda la dimensión queda atomizada, son atómicas, y como son atómicas podemos ir agregándole cosas que las enriquezcan, ¿sí? Y los motores de minería de datos como el de SQL Server se comen estas cosas. Únicamente se comen estructuras de este estilo, ¿sí? O sea, los motores de SQL Server ya no estoy hablando de esto, no estoy hablando del motor. Hay un motor de SQL Server para minería que hace los cubos de datos, que toma todas las dimensiones, que toma el modelo en estrella y construye a partir de ese modelo en estrella un motor de búsqueda para crear los cuboides, ¿sí? Entonces, el motor genera un índice con el cubo grandote y ese índice le permite sacar más rápido los cubos de datos, los cuboides o los cubitos de datos. Y ya cuando saca un cubito, ese lo puedes mandar a su aplicación que tiene para poder visualizarlos. Tiene su propio Tableau, que no es como el de Tableau. La verdad, el Tableau está más chido, es más intuitivo, es más potente Tableau. La verdad es que sin mis respetos para Tableau porque tiene un poder, tiene un motor gráfico muy bueno, ¿no? Entonces, el SQL Server tiene el propio, pero para que lo puedas usar, necesitas tener tu base de datos histórica en el modelo en estrella. Si no, no lo puedes usar. No te deja. Porque lo primero que te pregunta es, ¿cuál es tu dimensión del tiempo? Incluso hasta te ofrece, te dice, bueno, no la tienes tú, te la puedo crear, ¿no? Y ya te hace, y te pone todos los holidays, los días de la semana, todo lo que quieras, ¿no? Pero pues le das en la torre a tu tabla de hechos porque pues cómo vinculas, no puedes vincular el tiempo que te genera SQL Server con el que tú ocupas en tu tabla de hechos. Entonces lo primero que te pide es, te pide que le indiques cuál es tu dimensión del tiempo porque eso es vital para SQL Server, ¿no? Bueno, está bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues por hoy fue suficiente.
Vamos a dejarlo hasta aquí y pues ya la siguiente clase vamos viendo esto. ¿Vale? Bueno, pues vamos. Record.